bien, presidente? ¿Ya? ¿Sí? Ok. ¿Qué tenemos en la cuenta? Tenemos un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero en que informa sobre el impacto de la iniciativa que se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados, que tiene por objeto suspender el cobro de cuotas de créditos de diverso tipo en la forma y condiciones que indica. Al efecto, adjuntan una minuta reservada que contiene el detalle del análisis indicado y se ponen a disposición de la Comisión para proporcionar la información o antecedentes complementarios que se estimen pertinentes. Esta minuta se envió a los correos de los señores senadores. Se recibió asimismo hace pocos minutos la copia de un oficio que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento está enviando a los comités del Senado para solicitar que los proyectos de reforma constitucional refundidos que están en tabla en la sesión de la Comisión sean enviados a la Comisión de Constitución una vez concluido el estudio de esos boletines por la Comisión de Hacienda. Eso nada más, presidente. Ya. Ok, bueno, vamos a proceder entonces con el conocimiento del proyecto que ha enviado el Ejecutivo, que establece una reforma a la Constitución para autorizar al Banco Central para efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. Y eso, tal como se dio cuenta en la sala, nosotros pedimos que se refundiera con las dos reformas que están presentadas al mismo artículo 109 por dos mociones de señores senadores. De manera que, como hacemos siempre, ¿quién va a presentar el proyecto? ¿El presidente del Banco Central o el ministro de Hacienda? Ministro de Hacienda, por supuesto. Tiene la palabra el ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Saludar a los senadores, al presidente del Banco Central, al fiscal del banco y a la secretaria, doña María Soledad. Tengo una breve presentación, presidente, que está cargada, no sé si está a la vista. ¿La tienen a la vista, presidente? Sí, está a la vista. Perfecto. Entonces, esta presentación básicamente da cuenta de los fundamentos de la reforma constitucional y a la LOC del banco. Y como contexto general, presidente, estoy por destacar que lo que se propone acá está bastante en línea con lo que han logrado los principales bancos centrales en el mundo, por la vía de tener nuevos instrumentos de política monetaria. Cabe ver que en los últimos 15 años los bancos centrales, por distintas razones, han debido desplegar una serie de batería de nuevas herramientas monetarias con el objetivo de apoyar la estabilidad financiera y la estabilidad de precios cuando se topan con el piso para la tasa de política monetaria. Y estas herramientas no convencionales, entre comillas, incluyen programas de compra de activos financieros, incluyendo bonos del Tesoro Público, además de señales explícitas sobre la evolución futura de la tasa de política monetaria. La mayoría de las investigaciones, los estudios que se han hecho muestran que estas nuevas herramientas aumentan la efectividad de la política monetaria para estabilizar los mercados financieros y la inflación. Y a su vez, ante la pandemia del COVID-19, los bancos centrales de economías avanzadas y también emergentes han reaccionado con rapidez y mucha decisión, creando una amplia gama de instrumentos no convencionales para aliviar la situación de estrés financiero y mantener crédito al sector privado. Y uno de los instrumentos más utilizados son los programas de compra de bonos soberanos, bonos del Tesoro. Acá están las dos tablas que voy a mostrar a continuación, no voy a ser exhaustivo, pero solo intenta dar cuenta de este instrumental en distintos países, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo, Banco de Japón, de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda, Suecia, países desarrollados, que incluyen, como ustedes pueden ver en la última columna,
todos bonos soberanos y algunos otros incluyen otros instrumentos como bonos corporativos. Esto también es cierto en una serie de economías emergentes, como se puede listar acá. Me salto la lista. Todas ellas incluyen bonos soberanos, bonos de tesorería, además algunos de ellos incluyen bonos corporativos. Pero la idea de estas láminas, presidente, es mostrar que esto que se está proponiendo no es algo inusual, es utilizado por los principales bancos centrales del mundo, de los países desarrollados, los más serios del mundo, los con mayor institucionalidad, y también en el mundo emergente, y particularmente al alero de esta crisis COVID, como muestra la segunda columna con las fechas en curso. En el caso de Chile, como es de público conocimiento, el Banco Central de Chile ha desplegado una profunda, intensa y amplia batería de acciones monetarias para responder a los efectos del COVID y estabilizar las condiciones financieras y crediticias en Chile. Ustedes ya pudieron ver parte de estas medidas en el último IPOM, constatar, digamos, la amplitud, la fortaleza, la innovación de las medidas que ha tomado el banco y que han sido extremadamente efectivas en términos de proveer liquidez y sobre todo que no se tranque la palanca del crédito. Hay una lámina muy emblemática que mostraba cómo han crecido las colocaciones comerciales, en circunstancias que en todas las crisis recientes lo típico que ocurre es que las colocaciones se reducen, se trancan, se van a la baja. En esta crisis, producto del actuar del banco, coordinado además con las acciones que ha tomado el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y distintas medidas reglamentarias obradas por la CMF, hemos logrado generar una coordinación virtuosa, respetuosa de la independencia de las instituciones, pero que ha derivado en que, a diferencia de crisis anteriores, el crédito, particularmente en área comercial, se ha expandido, y esto es muy notable de remarcar, muestra que hay un accionar decidido, eficaz, y que está teniendo las consecuencias esperadas, lo que contribuye a no intensificar la crisis por la vía de proveer el mecanismo crediticio adecuado y que este no se traspase de forma adversa al sector real, sino que por el contrario el sector real siga teniendo acceso al crédito, particularmente a nivel de las empresas. Como es de público conocimiento también, el Banco Central ha sido bien agresivo en términos del recorte de la tasa política monetaria, recortándola en 1,25% y actualmente se encuentra en un piso de 0,5% anual. Además, ha tomado una serie de medidas especiales para inyectar liquidez en la economía, que es a las que me refería, como la facilidad de crédito condicional al incremento de colocaciones, conocido por su sigla FSIC, la ampliación de colaterales elegibles para operaciones de financiamiento, bonos y depósitos bancarios, cartera de alta calificación de riesgo y bonos corporativos como colateral, el programa de compra de activos, incluyendo bonos propios y bonos bancarios, y el anuncio de compra de $8.000 millones en los próximos 6 meses. Estas son las principales medidas que ha tomado el Banco Central, que, como bien decía, ha sido extremadamente dinámico y activo en reaccionar a través de una serie de instrumentos para contribuir a aliviar los efectos de esta crisis. El gráfico muestra la evolución de la tasa política monetaria, que se encuentra, como ya decía yo, en un nivel de piso histórico, lo que le quita, por supuesto, y naturalmente, espacio a la política monetaria. Respecto a la compra de activos en el mercado secundario, haciendo un poquito de historia, recordar que en noviembre último, en medio de la crisis social, el Banco Central también tuvo un rol activo, debiendo actuar de emergencia para estabilizar tasas de interés de largo plazo en momentos de alta volatilidad financiera, como ustedes recordarán, por la vía de comprar bonos de emisión propia, y lo que ocurrió en marzo último en medio de la volatilidad internacional asociada al COVID-19. Recientemente, como bien mencionaba, el banco anunció un programa de compra de activos en el mercado secundario por hasta $8.000 millones en los próximos 6 meses, para dar más tracción a su política monetaria, y este programa está dirigido a la compra de bonos propios del banco, de los cuales es importante destacarlo, y lo voy a mostrar en una lámina enseguida, quedan muy pocos en circulación.
así como bonos bancarios, y eso también cabe destacarlo, de los cuales por razones prudenciales y bastante obvias no se compra más del 20% de la emisión de cada banco. Me detengo un segundo acá, la verdad es que ampliar ese monto deja en una situación compleja al Banco Central, toda vez que habría un nivel de dependencia, ¿no es cierto?, mayor, si es que uno superara ese umbral. Por lo tanto, esta es una medida prudencial que define un límite, y ese límite hoy día se torna eventualmente restringido ante una situación adversa futura posible. A su vez, en el marco, como ustedes saben, el marco jurídico vigente, el Banco Central está impedido de comprar y vender el principal instrumento de renta fija de nuestro mercado de bonos local, cuáles son los bonos de tesorería. Y naturalmente esta limitación restringe el alcance de las acciones del banco en el mercado de renta fija nacional. Y en la práctica no puede comprar más de 10.000 millones de dólares en bonos propios o de banco. Ese es el monto disponible bajo la actual legislación, y en el contexto actual esto se torna en una restricción activa relevante, particularmente si recrudecen los problemas de inestabilidad e incertidumbre que puedan afectar la estabilidad financiera. La lámina que tiene al frente muestra la volatilidad de bonos ante episodios de estrés financiero. Quiero destacar lo que está a la derecha, los PICs de noviembre y los PICs de marzo de este año, respecto a los bonos soberanos a 5 y 10 años, lo que muestra que básicamente, presidente, estamos en un ciclo donde ha habido volatilidad de tasas y nada asegura que esa volatilidad no se vaya a repetir en los meses que siguen. De ahí la preocupación por este tema. La siguiente lámina muestra lo propio a nivel de los bonos bancarios y corporativos. Los PICs son todavía más evidentes, coinciden, eso sí, los momentos. Naturalmente las tasas están correlacionadas, pero lo que quiero mostrar es que en momentos de estrés estas tasas pueden saltar significativamente, y eso genera naturalmente una situación de estrés en el mercado por la vía de su impacto en los inversionistas, particularmente los inversionistas institucionales. Y el gráfico que sigue, presidente, es importante porque muestra algo al cual yo me refería, que es el stock de bonos y pagarés del Banco Central disponibles en el mercado como fracción del PIB. Lo que quiero mostrar acá es que si en los 2000 esto constituía una fracción relevante, la sumatoria de bonos y de pagarés de corto plazo estaba bien por arriba del 25%. La verdad es que hoy día ese umbral es bastante más pequeño. Notar que en el caso de los bonos largos, la proporción de bonos del Banco Central disponible en el mercado representa en torno a un 2% del producto, lo cual muestra cuán limitativo es este margen por la vía de la recompra. A su vez, presidente, si uno quisiera caracterizar el mercado de renta fija en sus principales emisores, y lo llevo a la última columna del año 2020, vemos, como ya les decía, que los bonos del Banco Central representan 2.000 millones de dólares, los de bancos comerciales 45 billones, los bonos de tesorería 55 billones de dólares, y los bonos corporativos aproximadamente 40 billones, totalizando 140 billones en bonos. Esto caracteriza, como ya lo mostraba anteriormente, el tamaño del espacio elegible que está marcado en el cuadrado con línea punteada roja, lo que es propio del banco, los 2.000 millones, y más un 20% de lo que es bono bancario. Estamos hablando del orden de 10.000 millones disponibles para el actuar del banco. Entonces, en este contexto, presidente, el objetivo de esta reforma es poder hacer que el Banco Central de Chile disponga de una batería más completa de herramientas monetarias para cumplir con su mandato constitucional fundamental, uno de sus mandatos constitucionales fundamentales, que es velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.
y esto está estrechamente ligado, por supuesto, con la estabilidad financiera, que es un tema que nos convoca a todos. La facultad de comprar y vender los bonos de tesorería al mercado secundario en circunstancias excepcionales y transitorias, como la que se propone tanto en la reforma constitucional como en la modificación a la LOC, permitiría, nos parece a nosotros, que el Banco Central de Chile pueda actuar estabilizando las tasas a largo plazo y así contribuir a evitar disrupciones al costo y la disponibilidad del crédito de largo plazo en otra serie de instrumentos que dependen de estas tasas, como los préstamos hipotecarios, los leasing y otros, así como el financiamiento de proyectos de inversión. Asimismo, estos programas de compra de activos permitirían dar más tracción a la política monetaria en circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo, en que las tasas de interés se encuentran en su piso efectivo o muy cerca del mismo. Y recordar acá, como lo mostré al principio, que la mayoría de los bancos centrales en las economías avanzadas cuentan ya con esta facultad y han hecho uso de la misma en el contexto de esta pandemia COVID-19. Por supuesto, esta es la reforma que se plantea es excepcional, en un momento excepcional, por lo tanto admite varios resguardos fundamentales contenidos en esta reforma. En primer lugar, recordar acá que existe una justificación histórica para la prohibición de compra de bonos estatales. En el pasado, como bien lo sabemos, cuando el Banco Central no era autónomo, no era independiente, se usaba este mecanismo para monetizar la deuda pública o los déficits fiscales que tenía Chile, y eso derivaba, como lo sabemos, en una inflación alta y crónica. Y esta reforma es celosa de ese principio, que es fundamental. Acá es fundamental subrayar, como ya lo dijimos en aquella sesión que tuvimos hace varias semanas atrás en esta Comisión de Hacienda del Senado, que acá se busca cuidar con celo máximo la autonomía y credibilidad del banco, así como separar explícitamente la operación de política monetaria de la política fiscal, algo que hemos aprendido a golpes en el pasado, cuán dañino es cuando estas dos facultades se mezclan. Y en particular, esta reforma restringe el ejercicio de la facultad de compra de bonos estatales de distintas maneras. En primer lugar, la compra de bonos del Tesoro planteada para el Banco Central solo puede realizarse en el mercado secundario, nunca de forma directa. En el mercado secundario significa a través de títulos que fueron colocados en el pasado a otros inversionistas, es decir, financia al mercado en general y no al fisco. Y remarcar aquí, como también lo señalamos en esa presentación hace semanas atrás, que hoy día el Estado de Chile cuenta con accesos favorables a los mercados financieros, tanto locales como externos. Por lo tanto, acá esto subraya que esto no es un vehículo para financiar al fisco, que tiene nutrido y amplio acceso al mercado de capitales, tanto local como internacional, habida cuenta de su bajo nivel de deuda relativo a otras economías, su buena clasificación crediticia y la experiencia reciente que nos muestra cuán amplio es acceso del Estado de Chile al financiamiento vía bono en el mercado internacional o local a tasa atractiva. Por lo tanto, quiero despejar con claridad que eso está fuera de la discusión. Acá de lo que se trata es plantear la compra de bonos, y el segundo punto, de bonos del Tesoro, que solo puede hacerse en circunstancias excepcionales, excepcionalísimas y transitorias, fundadas en un concepto clave al cual ya me referí, que es el resguardo de la estabilidad financiera. Lo subrayo porque este concepto está íntimamente relacionado con el mandato de normal funcionamiento del sistema de pagos interno y externo, es lo que lo desvincula completamente del financiamiento de requerimientos fiscales. El motivo, lo repito una vez más, acá es velar por la estabilidad financiera. Eso es lo que justifica en último término esta facultad excepcional y transitoria y fundada que les queremos conferir al Banco Central. A mayor abundamiento, presidente, esta decisión de comprar bonos estatales en el mercado secundario a través de operaciones abiertas requiere además el voto favorable de 4 de los 5 miembros del Consejo, lo que impone una valla adicional de resguardo para que prime la idea de que esto sea en situaciones excepcionales, excepcionalísimas, transitorias, y teniendo a la vista
cuestiones atingentes a la estabilidad financiera por ese. Como ya les mencionaba, Chile cuenta hoy día con amplio acceso al financiamiento de los mercados internacionales. Nada hace suponer que esto varíe. La verdad es que es por todos conocido que Chile, producto de su disciplina fiscal, su regla fiscal, tiene bajos niveles de endeudamiento bruto en términos comparados al mundo emergente, tiene aún más bajos niveles de endeudamiento neto, es decir, si uno le descuenta los activos que el país tiene, y esto deriva en que, y acá sencillamente ilustro con la última colocación de bonos que la República hizo, tenemos acceso amplio y en condiciones muy favorables a los mercados de capitales. Nótese que en la emisión del 5 de mayo, por un monto aproximado de $1.500 millones, tuvimos una tasa de colocación en el mercado internacional de 2,4%, con un exceso de demanda de 5,7 veces sobre el valor de la colocación. El libro se sobresuscribió 5,7 veces, y la gráfica a la derecha muestra cómo se compara la tasa de Chile respecto a algunas de las otras principales economías de la región, lo que basta para mostrar que nuestro nivel de acceso en términos de tasa se compara favorablemente. Entonces, descartamos acá de plano el hecho de que el fisco tenga algún problema para financiarse en el mercado, tanto internacional como doméstico, y eso solo refuerza la idea de que esta facultad extraordinaria que se está planteando para el Banco Central de Chile no dice relación alguna con financiar al fisco, ni menos aún con una suposición de dificultad de financiamiento del fisco en la emisión de sus instrumentos de deuda. Respecto al marco legal vigente, como ustedes saben, el artículo 109 de nuestra Constitución, así como el artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco, establece que el Banco Central de Chile solo puede efectuar operaciones con bancos, sea públicos o privados, y expresamente señala que de manera alguna podrá adquirir documentos emitidos por el Estado, su organismo o empresa. A su vez señala que ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central de Chile, salvo, y esta es la excepción que hace nuestro marco jurídico, salvo en caso de guerra exterior o peligro de ella, donde puede obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y a entidades públicas o privadas. Esta es la excepción excepcionalísima que hace nuestro marco legal. Entonces, el proyecto de reforma a la Constitución que venimos a plantear, presidente, es bien específico, bien concreto, bien minimalista. Plantea que en circunstancias excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, es decir, acorde con la misión o una de las misiones fundamentales del Banco Central de Chile, el Banco Central podrá comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco de conformidad a lo establecido en su ley orgánica constitucional. Esta sería la reforma a la Constitución, y la reforma a la ley orgánica constitucional, que se parece, pero agrega algunos de estos contrapesos o de estos resguardos a los cuales yo me refería, señala que el banco, en circunstancias excepcionales y transitorias, determinadas por el Consejo, mediante acuerdo fundado, adoptado con el voto favorable de al menos 4 consejeros, en que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, podrá comprar en el mercado secundario abierto, para fines de provisión de liquidez a través de instrumentos de deuda emitidos por el fisco. Además, para estos efectos, se citará especialmente al ministro de Hacienda en la sesión respectiva, quien podrá ejercer las facultades establecidas en el artículo 19 de esta ley. Los instrumentos a que se refiere el inciso precedente serán enajenados por el banco en el mercado abierto en la oportunidad y de acuerdo a los términos y condiciones que el banco determine. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Don Mario Marcel tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo voy a ser muy breve porque escuché al senador García que
que está con limitaciones de tiempo, y la verdad es que hay varios temas que están de la presentación del ministro que también están en la nuestra, entonces quisiera más bien focalizarme en algunos puntos bien específicos de la presentación que trajimos, sin perjuicio de dejarla completa con la comisión y publicarla como hacemos siempre con nuestra presentación en nuestra página web. Bueno, lo primero, presidente, es que quisiera agradecerle al Ejecutivo que haya tomado la iniciativa de presentar este proyecto, agradecer también a usted, presidente, al senador Montes por haber abierto esta discusión con las mociones parlamentarias que se presentaron en ese momento, a los senadores Coloma, García y Lagos Weber por la discusión que tuvimos en la comisión en la reunión del 20 de abril, que se citó justamente para discutir estos temas a raíz de las preguntas que los propios senadores nos plantearon cuando presentamos el IPOM de marzo, en el sentido de cómo se podía ayudar al banco a cumplir mejor su labor, y también, como ustedes recordarán, a los expresidentes del Banco Central que participaron en esa discusión de abril. Como decían, en la presentación que traemos, que no sé si la tienen ahí a la vista, nosotros manifestamos nuestro acuerdo con esta iniciativa, fundamentalmente por la importancia que tiene para nosotros la función de estabilidad financiera que nos asigna la ley orgánica junto con la estabilidad de la moneda, y particularmente por estar en una coyuntura en la cual, producto de la crisis sanitaria, existen múltiples riesgos para la economía en su conjunto, y también riesgos que pueden extenderse a temas de estabilidad financiera. Y frente a este tipo de circunstancias es muy importante tener los instrumentos adecuados para actuar. Un ejemplo bien concreto, bien claro de este tipo de coyunturas en las cuales se requiere este tipo de acción es la que ocurrió en noviembre pasado. En aquella oportunidad, a raíz de los eventos que se gatillaron a partir del 18 de octubre, hubo un aumento importante de volatilidad en los mercados financieros. Hubo aumentos muy importantes en las tasas de bonos y dificultades incluso para el propio proceso de formación de precios en estos mercados, producto de una gran recomposición de los fondos mutuos y de cambios en la composición de fondos de pensiones, producto de los llamados de los asesores previsionales financieros a cambio de fondos. En esa oportunidad, presidente, nosotros no teníamos todavía la tasa en su mínimo técnico, pero era necesario responder a un momento de gran tensión en el mercado, y lo que hicimos fue básicamente anunciar la recompra de bonos de largo plazo emitidos por el Banco Central. Y eso significó que las tasas que estaban subiendo hasta ese pic que más o menos se observa ahí en noviembre, luego tuvieron una baja importante del orden de 61 puntos base en los días siguientes. Nuestros bonos, los bonos emitidos por el Banco Central, particularmente los bonos de largo plazo, son bonos soberanos, son bonos comparables a los bonos del fisco. Pero el stock en aquella época era mayor, era superior a los 6.000 millones de dólares. Nosotros compramos buena parte de eso, eso permitió estabilizar los mercados como se veía en la gráfica, pero ahora esa es una herramienta que ya no tenemos. ¿Qué herramienta tenemos hoy día? Bueno, hoy día tenemos la posibilidad de comprar bonos bancarios, es una facultad que también nos entrega la Constitución y la ley orgánica. En marzo, el 16 de marzo, anunciamos un programa de compra de bonos bancarios como parte de un conjunto de otras medidas. Fue el momento de mayor tensión al inicio de la crisis del coronavirus. En esa oportunidad las tasas de largo plazo no bajaron, de hecho subieron alrededor de 40 puntos base, pero era un momento de tensión a nivel global, de gran aversión al riesgo, pero quizás también está el hecho de que la compra de bonos bancarios no tiene el mismo efecto
sobre los mercados financieros que la compra de bonos soberanos. ¿Por qué? Porque los bonos soberanos son los que sirven de benchmark para todas las demás tasas de bonos de mercado. En la lámina 5, uno puede ver cuál es el tamaño de estos mercados. Esta cifra la citó el ministro, presentó un cuadro, pero donde además acá en el nuestro lo que uno puede observar es que el segmento de bonos soberanos es el más grande de todo el mercado de renta fija y al mismo tiempo es el más diversificado de todos ellos. En él participan bancos, AFP, fondos mutuos, compañías de seguro e inversionistas extranjeros. Entonces es un mercado en el cual hay más actores participando activamente de manera regular. En el gráfico de la derecha además se ve en la franja celeste cuál es nuestra actual participación en el mercado de bonos bancarios, que corresponde a esa segunda columna. Y esto corresponde a las compras de bonos bancarios que se han hecho como parte del programa que se anunció en marzo. Ese programa tiene fijado un límite en términos de la compra de bonos en función del stock emitido por cada banco, con el objeto de no transformarnos, de no comenzar a enfrentar un conflicto de intereses o tensiones respecto de las decisiones que tomamos con el propósito de estabilizar los mercados y la función que nos corresponde en la regulación del sector bancario en la parte relacionada con la estabilidad financiera. Si nosotros superáramos el límite sustancialmente, el límite de 20% que nos fijamos y nos transformáramos, por ejemplo, en el principal acreedor de los bancos, por supuesto que hay muchas decisiones que corresponden a facultades del banco, del Banco Central, respecto de los bancos comerciales, que se volverían mucho más difíciles de adoptar. Entonces, esa es una razón por la cual es importante poder diversificar estos instrumentos hacia los bonos soberanos, es decir, representan una parte importante del mercado de renta fija, la más importante de todas, la más diversificada, y lo que nos permite es que evitemos concentrar nuestra participación en otros segmentos, los cuales hoy día podemos participar, como el de bonos bancarios, que pueda generar el tipo de tensiones que mencionamos. Como señalaba el ministro, por estas razones, esta es una facultad que tienen muchos bancos centrales en el mundo y que hoy día están siendo ejercidas. Esto lo mencionó el ministro, y en la lámina 7 de nuestra presentación hay un contraste que es interesante entre lo que hicieron bancos centrales de distintas partes del mundo, especialmente bancos centrales de países desarrollados en la época de la crisis financiera, y cómo esto se ha ampliado en el episodio actual. O sea, hoy día hay más bancos centrales de países desarrollados que están comprando bonos soberanos en el mercado secundario, y hay un número bien importante de bancos centrales de países emergentes que están haciendo lo mismo. Y quisiera llamar la atención especialmente sobre el caso de Brasil, que es el penúltimo de la lista, porque Brasil hace poco más de un mes aprobó una reforma constitucional muy similar a la que se está planteando ahora en Chile con este proyecto. Es justamente una reforma constitucional que le permite al Banco Central comprar bonos emitidos por el Tesoro, por el Tesoro Federal, en el mercado secundario, y ellos agregaron algunas otras facultades adicionales. Y en la gráfica siguiente lo que uno puede ver es que el ejercicio de esta facultad es un poco independiente del nivel de autonomía de los bancos centrales. O sea, aquí en esta barra o en esta área azul muestra el grado de independencia de bancos centrales de distintos países, y las barras rojas corresponden a aquellos que han anunciado programas de compra de bonos soberanos. Entonces vemos que hay países con programas de compra de bonos soberanos en todos los grados de autonomía de Banco Central, ¿no?
Entonces, ocurre tanto para bancos centrales que son tanto o más autónomos como nosotros, pero también para otros que lo son menos. Entonces, con eso, presidente, y dado que el ministro ya hizo referencia a los elementos regulatorios del ejercicio de esta facultad que están mencionados en el proyecto de reforma constitucional, así como el proyecto de reforma a la ley orgánica, le llamaría la atención sobre la lámina 11, donde se señala cómo el Banco Central ejercería esta facultad. Entonces, en primer lugar, además está decirlo, dado que estarían mandatados por la ley, el Consejo debería exponer los fundamentos de su decisión y confirmar que se ha cumplido el quórum legal. Luego, el Consejo debería definir las características del programa que va a ejecutar, incluyendo, por ejemplo, límites de inversión, durante cuánto tiempo abriría esta posibilidad de comprar bonos de gobierno. Podría establecer límites de plazo a los bonos elegibles, por ejemplo, un plazo máximo de madurez o un plazo mínimo de antigüedad desde la colocación de los bonos. En el caso de los programas de compra de bonos bancarios, por ejemplo, fijamos este límite de 20% por emisor, lo abrimos por un periodo fijo de tiempo y en un principio se abrió solo a bonos de hasta 4 años de saldo de maduración y después se amplió. En el caso de los bonos soberanos, por ejemplo, de bonos emitidos por el fisco, se podría incluso fijar un plazo mínimo desde el momento en que se emitió para que el riesgo o la sospecha o preocupación por algún tipo de triangulación pudiera despejarse plenamente. Luego, el banco tendría que definir una modalidad de compra. En general, el banco, todas las operaciones de compras de bonos lo hace a través del sistema SOMA, que es un sistema electrónico competitivo donde participan bancos, otros inversionistas institucionales y corredores de bolsa. Y este es un sistema donde las transacciones, ya sea que se hagan por ventanilla o por licitación, según las condiciones que se fijen, se hagan a precios de mercado. En este caso es mucho más sencillo porque se trata de bonos que son muy homogéneos y cuyo precio de mercado es ampliamente conocido. Y por supuesto tendríamos que incorporar la información sobre estos programas por parte del Consejo en sus informes habituales ante la Comisión de Hacienda y la Sala del Senado, como lo hemos hecho en presentaciones recientes respecto de otros programas de compras de activos. Entonces, con eso, presidente, creo que me parece que uno puede visualizar con más claridad cómo se ejercería esta facultad, qué tipo de decisiones o qué tipo de elementos deberían ir incluidos en las decisiones del Consejo y, por supuesto, complementariamente a la decisión de crear o de abrir un programa de compra de estos bonos, luego tendría que haber las decisiones del Consejo respecto de la desinversión en estos activos en la medida que vayan desapareciendo las condiciones que lo hicieron necesario en un comienzo. Finalmente quisiera señalar, presidente, que así como cité el caso del efecto sobre las tasas de interés de largo plazo de las decisiones de compra de bonos en noviembre pasado, que implicaron una caída de las tasas de interés de largo plazo. En el caso de marzo, donde el aumento en la percepción de riesgo fue tan grande y además al concentrarnos en bonos bancarios, en realidad se produjo un aumento en la tasa de largo plazo. En esta oportunidad, dado que junto con el informe de política monetaria y la RPM anunciamos un programa de compra de bonos bancarios y el saldo de bonos nuestros, y además esto coincidió con el anuncio de la iniciativa para permitir la compra de bonos fiscales. Esto ha generado una caída de la tasa de interés de largo plazo de alrededor de 45 puntos base. Entonces, eso muestra la importancia que tiene esto para el funcionamiento del mercado, para el movimiento de las tasas largas y a través de las tasas largas el costo del crédito
para los usuarios finales, sean empresas, personas, crédito hipotecario, etc. Con eso termino, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario Marcel, y al señor ministro de Hacienda por sus exposiciones que dan no solo para nosotros, sino también para los colegas y para la información pública. Bien, ofrezco la palabra a los colegas senadores si quieren hacer alguna consulta, comentario. Se ofrece la palabra. Senador García. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al ministro y al presidente del Banco Central. Una consulta bien breve. Entiendo bien lo que se busca, lo que se pretende y por supuesto estoy de acuerdo. Mi consulta es cuando los instrumentos de deuda llegan a su plazo, ¿puede el Banco Central renegociarlo con el fisco? ¿O el fisco está obligado a pagar? Porque yo entendería que si hay una posibilidad de renegociar, en el fondo sí se le podría estar haciendo un préstamo directo al fisco. No sé si me explico bien en mi consulta. ¿El presidente del Banco Central o el ministro? Sí, no sé si lo quiere comentar el ministro, pero, o sea, a ver, estamos hablando siempre, ¿cierto?, de compra de bonos en el mercado secundario. Por lo tanto, son bonos que han sido emitidos donde hay series de bonos que están colocados entre distintos inversionistas y donde, por lo tanto, cualquier decisión que lo aparte de o sea, todas las condiciones en las cuales se van a administrar esos bonos están generadas desde un comienzo, desde la emisión de los mismos. Y el fisco no podría renegociar algo con el Banco Central como tenedor de bonos distintos de condiciones distintas de las que puede tener otro inversionista. O sea, bonos de la misma serie, de las mismas características o los mismos precios, los podría tener el Banco Central, una compañía de seguros, un fondo de pensiones internacional, un fondo mutuo, etcétera. Entonces, no, en principio no hay estoy seguro, no hay una forma legal de poder hacer ese tipo de diferenciación. ¿Alguna opinión? Juan Antonio Coloma y Carlos Monte. Presidente. Gracias. A ver, le hemos dado, yo por lo menos en lo personal le he metido harta esfuerzo para comprender este cambio que es bien grande, ¿eh? O sea, claro, puede aparecer de letra fraseo pequeño, pero desde el punto de vista contenido es súper potente. De hecho, creo que no sé cuándo fue la última vez que se cambió la Constitución en materia de Banco Central, digamos. Creo que eso debe ser bastante, no me acuerdo, pero hace mucho tiempo por lo menos que eso no ocurre. Pero así que yo al final entiendo que esto es una medida excepcional y creo que al final, dado cómo evoluciona la economía, cómo evoluciona el mundo, me parece que es una herramienta que, bueno, está bien, es bueno tenerla, ¿no? No deja de ser un tema respecto a la autonomía, pero yo creo que hay riesgos que uno puede correr, digamos. Mi duda, para hacerlo breve, es ¿cuánto de lo que está en la ley? Porque aquí hay dos cosas. Una era el proyecto de reforma constitucional y después se plantea una modificación de la ley orgánica constitucional, que es donde están dos cosas importantes, los 4/5, o los 4 de 5, que en el caso de los consejeros, y un poco la explicación en el entorno que tiene que dar para que es. ¿Ustedes no dieron posibilidad, ministro, se lo pregunto, usted el que firma ahí, de eventualmente incorporar transcribir la ley a la reforma constitucional? ¿No será mejor establecer ahí las características y condiciones? Porque ahí la reforma constitucional habla de excepcional, pero está bien. La ley va más allá, dice cómo se toma esa decisión y cuáles son la garantía de un punto de vista de país, digamos, que tienen que tenerse
para poder llevarse a cabo. Entonces, a mí me pasó cuando vi la ley orgánica, si eso uno lo pudiera llevar a la Constitución, me parece que sería más claro el sentido y más claro el entorno. Esto, para que le digo, además que yo me doy cuenta que para el efecto del mundo de los economistas, y también yo, abogado, también esto es apasionante, aunque la gente no lo crea, digamos. Estos cambios en esta materia es muy copernicano, digamos. Entonces, no sé si ustedes lo evaluaron, por qué buscaron esa fórmula de distribuirlo. Me gustaría tener un poco más de opinión, presidente, por su intermedio respecto de eso. A mí me gustó cómo quedó la ley orgánica, casi me gustó más completo que la reforma constitucional misma. Gracias, presidente. Gracias, Juan Antonio. Senador Monte. No se oye, Carlos. Micrófono. Creo que tiene el micrófono apagado. No, le decía al senador Pizarro que cuál era el programa de trabajo, si pensaba votar hoy día, mañana, porque oí por ahí que había algún problema para trabajar ahora. ¿Cuál es lo que se vio como programa? Porque llegué un poquito después que había empezado. Sí, la idea es sacarlo entre hoy día y mañana, porque además nos informaron que hay una petición de la Comisión de Constitución que quiere ver la reforma constitucional. ¿Antes de que votemos? ¿Cómo? ¿Antes de que votemos o posteriormente? No, una vez que nosotros despachemos. Eso es lo que están pidiendo. No sé si se lo van a conceder los comités o no, pero está esa posibilidad. Como además entiendo que se presentaron indicaciones, es más complicado que podamos votar hoy día. El senador García tiene que participar en una reunión de urgencia de su región, cosa que no tenía contemplada y nos avisó al inicio. En ese caso yo no voy a opinar sobre los contenidos, lo dejo para mañana, pero quiero hacer algunas preguntas más generales. Bueno, de partida me sorprendió hoy día Patricia Raúl con su columna, o ayer creo que fue. Dice que esta ley no está a la altura de los desafíos, ¿eh? Por dos razones. Porque dice que la facultad del Banco Central para adquirir bonos del Tesoro está extraordinariamente limitada y no se compadece con lo que hoy día se requiere. Y dice que esto es absurdo y que poco menos que hay que estar en crisis para usar esta facultad, y eso va a politizar mucho esto. Y dice que detrás de esto, a su juicio, hay traumas de derecha y traumas de izquierda, y los traumas del presidente del banco. Los traumas de derecha, dice... Creo que no se notaba en la columna. Eso es cosecha del senador Montes nomás. Eso no lo leí yo. ¿A ti te llegó un borrador de columna? O la hiciste tú, Carlos. O fue el inconsciente del senador Montes leyendo la columna. Lo traicionó Freud. Listo. Siga nomás, senador. Por favor. No, dice que la derecha tiene que ver con que hay un trauma con que se autorice el financiamiento del fisco y que lleva a una hiperinflación, cosa que no tiene por qué ocurrir ahora, hay otra realidad. Y por la izquierda, que nunca quiere darle facultades al Banco Central, eso es lo que dice. Bueno, y sigue con una serie de reflexiones que en general me llamaron la atención. Hace referencia a que el presidente del Banco Central es un economista socialista moderno y que el mercado lo respeta y que él no entiende por qué ocurre esto. Y por otro lado dice que el Ejecutivo dice, ¿por qué no? Que yo también comparto esto, ¿por qué no puede comprar bonos corporativos? Que es un grave error. Es que es un tiempo donde el sistema bancario compite fuertemente con el mercado de capitales para el financiamiento de todo. Me llamó la atención Patricia Raúl porque en general había oído opiniones de él bastante en otro sentido en muchas ocasiones y bueno, lo digo porque como una curiosidad. Yo quiero consultar dos cosas. ¿Qué se prevé como en la operación en el mercado secundario? ¿Qué se prevé como impacto en el mercado en 2020-2021, por ponerlo así? ¿Qué se prevé? Porque obviamente depende del volumen, en qué condiciones entraría, porque estamos viviendo una situación crítica. Entonces, ¿qué envergadura tiene? Recién acaba de incorporar un stock de
recursos para comprar algunos instrumentos no convencionales. Con esto serían otras medidas no convencionales. Y después, en segundo lugar, dice, que a mí me parece súper interesante eso, pero no lo entiendo, el impacto de las tasas de interés de largo plazo. Porque con lo que va a vivir Chile después de esta crisis, el tema del largo plazo y las tasas de interés es un problema muy central. Entonces, a mí me surgen dos preguntas. Uno, ¿cómo se produce? Porque no entiendo la mecánica a través de la cual se llega a impactar las tasas de interés de largo plazo, que usted incluso acaba de señalar que 45 puntos. O sea, de esa envergadura el impacto. Y me preocupa cómo lo prevé o sea, qué se imagina que podría ocurrir del 2022 en adelante. Nosotros vamos a estar con un pasivo muy fuerte. Por lo tanto, el tema de las tasas de interés es bastante relevante. Esa era mi pregunta antes de entrar en las cuestiones específicas de la ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Monte. Senador Lagos. Sí, presidente. Bueno, aprovecho de saludarlo formalmente a todos. Le agradezco la presentación que hizo el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central. Creo que el senador Coloma dijo algo correcto, puede no ser muy original, pero es correcto. Creo que esta reforma le cambia bastante, si usted quiere, los contornos de los cuales debe desenvolverse el Banco Central de Chile. ¿Ya? Y tomando nota del esfuerzo que se hace por mostrarnos cómo han cambiado las legislaciones y las atribuciones de otros bancos centrales en el último tiempo también, que dicen, bueno, tenemos que ponernos a tono con esto. Yo he conversado con economistas, y no son todos iguales, eso no es cierto, eso que son todos cortados iguales, eso no es cierto. Y de hecho hay opiniones distintas respecto de si lo que se está haciendo es suficiente. He encontrado pocas personas que digan que no hay que avanzar a lo que se está haciendo. Hay quienes han puesto dudas respecto de si las atribuciones que se le está dando al Banco Central deberían restringirse sola y exclusivamente, que estamos hablando del mercado secundario, la compra de bonos del fisco, del tesoro, o si por el contrario debería incorporarse a empresas, ¿ya? Bonos corporativos, tal. Y la verdad que yo he conversado, créanme, con varias personas, los últimos, pasé justo 4 o 5 días, porque claro, antes estábamos metidos en el ingreso familiar de emergencia, y de verdad que personas que me parecen sensatas desde el punto de vista del análisis que hacen, la forma en que lo explican, los ejemplos que me ponen a nivel internacional, no logro formarme una opinión bien detallada de esto, o sea, una opinión, aunque sea intuitiva, yo no digo ya a esta altura de entenderlo a cabalidad. Intuitivamente como que no logro captar dónde estarían los límites reales, y por eso es que yo quiero escuchar más tal vez a la autoridad, al ministro de Hacienda, al mismo presidente del Central, si esto es suficiente para lo que se quiere, o producto de que ya es un cambio de suyo muy fuerte, en términos de lo que ya teníamos, que tal vez se quiera comenzar como, si usted quiere, con mucha cautela, con mucha prudencia, de manera muy prudencial este cambio, y no avanzar más allá, que tal vez sería, algunos sostienen, razonable, ¿ya? De ir siempre dentro de la compra de bonos del mercado secundario, estoy hablando, porque no hay que desconocer que también hay bancos centrales que tienen facultades directamente para transar directamente con el fisco, con el tesoro, ¿ya? Saltarnos el mercado secundario, que tiene otras implicancias. Entonces, entendiendo que este es el marco del mercado secundario, yo la verdad me gustaría oír, así como se explica por qué lo que se ha presentado tiene estas bondades, cuáles serían las preocupaciones, ¿ya? O cuáles serían los elementos que hacen que sería conveniente acotarlo de esta forma y no hacerlo, estas atribuciones, extenderla a la compra del mercado secundario de bonos no del tesoro, del mercado secundario de empresas, básicamente, o corporaciones. Ese es un tema que tal vez se le pudiera dar una vuelta a eso, presidente, ¿ya? Para despejarlo, porque esto está dando vuelta, entonces vamos a tener que abordarlo en algún minuto, entonces mejor abordarlo de ahora y ir formando una opinión. Como le digo, son temas bien complejos estos, pero por lo menos intuitivamente no logro calibrar dónde uno debe poner el acento. Claro, desde lo conservador yo, claro, voy paso a paso, pero tal vez sea necesario lo otro, y si no hoy día, tal vez pasado mañana, y vamos a estar sentados a la mesa tal vez pasado mañana para darle madera de atribuciones. Y yo sí creo que hacer 2 reformas de esta naturaleza en corto plazo sí también tiene un costo, de mucha perspectiva. Entonces yo creo que aquí tenemos que apuntarle de una. Pueden haber 2 oportunidades, pero la segunda oportunidad puede ser muy cara.
Entonces, esa es mi única inquietud, o la principal inquietud que tengo. Por ahora, y lo otro tal vez es un tema más técnico que pueden explicar, y yo voy a tratar de poner el máximo atención. ¿Por qué impacta esto en las tasas de mediano y largo plazo? ¿Cómo impactaría, si lo pueden explicar más pedagógicamente, el darle estas atribuciones de comprar en el mercado secundario? ¿Ya? Eso, presidente. Gracias, senador Lago. Bueno, antes de que contesten los ministros, cuando presentamos esta reforma constitucional era porque nos dábamos cuenta que se venía un debate sobre las atribuciones del banco y las posibilidades que el banco tenía de ser eficiente o no para una crisis que en ese momento veíamos como grave, pero tal vez no de tanta profundidad como la que estamos viviendo en Chile y en el mundo, en realidad. Y justamente la sensación con la que yo al menos me quedé es que cuando planteamos esto de hacer el debate en un momento en que podíamos tener más posibilidades de tomar decisiones tranquilas, por decirlo así, nos parecía que era pertinente tratar de hacer en ese momento, aprovechar la oportunidad en ese momento de hacer los cambios que hubiera que hacer. Y en parte el argumento era decir, mire, si esta crisis se profundiza y estamos en una situación más compleja, como la que estamos viviendo ahora, el debate respecto de qué modificaciones se le puede hacer a la Constitución en materia de Banco Central y su autonomía y sus facultades, entonces se puede complejizar más. Y sin duda que de lo que uno escucha, esa situación lamentablemente se va a generar, porque algunos quieren ser más agresivos en los cambios. A mí me da la sensación de que el ambiente, por decirlo así, de gente que opina en torno a estos temas o que son especialistas en estos temas, es que creen que se van a requerir más facultades que las que se establecen en esta modificación que le entrega una herramienta más al banco. Y creo que eso es bueno que lo conversemos, que lo dialoguemos, que se socialice, y tal vez por lo que pueda significar en la primera discusión, por lo menos en el proyecto que yo había presentado, creo que Carlos también había incluido las transacciones directas, y no solo dejarlo en la posibilidad de que actúe en un mercado secundario. Ahí, directas e indirectas, los dos tipos. Y se produjo ahí ya un primer debate, y acotarlo. Dijeron, no, en realidad pareciera que con esto va a ser más que suficiente. Entonces, yo creo que las consultas también tienen que ir al revés, o las respuestas, perdón, tienen que ir al revés, en el sentido de explicar por qué con esto es suficiente y qué efectos de otro tipo se podrían generar si es que se empieza a plantear una reforma más agresiva, por decirlo de alguna manera. Yo francamente tengo esa duda y me gustaría que pudiéramos conversarla con toda la sinceridad y con toda la crudeza que se requiere, porque otra oportunidad, una segunda oportunidad de hacer una reforma de este tipo, no creo que vayamos a tener. Va a ser un debate completamente distinto y en otros términos. Bien, yo no sé, el ministro Briones me estaba pidiendo la palabra y después don Mario. Sí, presidente, gracias. A las consultas, parto por la del senador Coloma, de por qué no tomar el texto de la LOC en la Constitución. Hay una razón práctica, que es que el Consejo del Banco no existe en la Constitución, entonces cuesta ver cómo meterlo, aunque uno podría así agregar una frase que agrega contenido y contexto en la LOC, que es esta de para fines de provisión de liquidez a través de este instrumento de deuda emitidos por el fisco. Si uno quisiera ponerle más contenido, pues la razón de por qué no es simétrico es esa. Ahora quiero ir a los puntos de fondo, de los más relevantes. Quisiera plantear, y espero haber sido muy, muy claro,
Acá la idea matriz del proyecto es que esto es una facultad excepcionalísima que dice relación con la estabilidad financiera, eventuales problemas en la estabilidad financiera. Esa es la idea matriz, 1. Y la idea matriz 2 es que estas son compras de mercado abierto en el mercado secundario, nunca compras en el mercado primario, porque eso se implica financiar directamente al fisco y nuevamente desafía la idea matriz de lo que nosotros estamos planteando, además de retrotraernos a la serie de problemas que han caracterizado nuestra historia económica cuando esa facultad de financiamiento directo existió. Bien sabemos los resultados y creo que sería una puerta extremadamente peligrosa de siquiera sugerir abrir. Creo que además, y la evidencia acompaña esto, el Banco Central en tiempos normales ha hecho, creo que en las 2 lecturas, una labor sobresaliente en términos de velar por la estabilidad del sistema de pago y por el control de la inflación. Y en consecuencia eso refuerza el punto esencial que el Ejecutivo hace, que esta es una facultad excepcional, excepcionalísima, transitoria, para, ojalá no tengamos que ocuparlo, generar una herramienta, un instrumental que pueda hacerse cargo de un contexto de inestabilidad financiera que no puede ser respondido adecuadamente con el instrumental que el banco hoy día dispone. Yo quiero ser súper claro y enfático en eso, presidente. Esa es la idea matriz de este proyecto. No considera en caso alguno el financiamiento directo del fisco, lo descarto de plano, parece un error grave plantearlo. Y respecto al mercado de bonos corporativos, y quizás antes de eso dar una explicación que la planteó el senador Monte y el senador Lagos Weber, ¿por qué el Banco Central, comprando bonos de tesorería en el mercado secundario, puede estabilizar las tasas de largo plazo? Recordemos el gráfico que yo les mostré cuando había PICs en que las tasas saltaban. Lo que uno quiere es evitar esos PICs en que las tasas suben y se pegan un salto. Y bien sabemos que el valor de un bono es el valor presente de sus flujos futuros, como cualquier activo financiero, y por lo tanto está estrechamente relacionado con la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el precio de un instrumento de renta fija, en este caso un bono de tesorería, sube porque hay un poder comprador en el mercado secundario más activo, quiere decir que las tasas bajan. Esa es la consecuencia práctica y eso es lo que logra esta estabilización o esta compra en el mercado secundario, estabilizar las tasas a la baja. Eso respecto a la pregunta de las tasas de interés, y me metí cuál es el último punto. Lo de los bonos corporativos, presidente. Se leen, y como yo mostré en la evidencia comparada de países, la gran mayoría solo tenía bonos soberanos de tesorería, algunos casos efectivamente incluían esa posibilidad, pero creo que es útil remontarse a la tabla que yo les mostré, que caracterizaba el tamaño del mercado de renta fija en Chile. Como ustedes pueden apreciar, el principal instrumento de deuda en el stock de bonos en nuestro mercado son los bonos de tesorería, por lejos, son un tamaño relevante. Entonces, cuando hay una capacidad en una situación de emergencia extraordinaria y transitoria de poder comprar bonos de tesorería, que es el principal activo presente en el mercado, al retirar esos bonos, lo que uno hace indirectamente es generar espacio para los otros bonos, en este caso para los bonos corporativos, que son relevantes en importancia, y por esa vía estabiliza también sus tasas. Entonces, en este contexto de un mercado de capitales, un mercado de bonos de tamaño limitado, cuando uno tiene un efecto o un impacto a través de la compra del mercado secundario de bonos de tesorería, le genera espacio o le genera un efecto crowding in a los bonos corporativos, y este efecto en tasa entonces se expande al resto de los instrumentos, estabilizando también las tasas de ese segmento. Y por lo tanto eso hace innecesario en este contexto incluir a los bonos corporativos. Dicho de otra manera, el accionar a través del principal instrumento de renta fija en nuestro mercado, que es el que se plantea, los bonos de tesorería en el mercado secundario, es suficientemente potente para en una situación de crisis, creemos nosotros, poder estabilizar
las tasas y responder a situaciones de inestabilidad financiera en el resto de los instrumentos de renta fija, particularmente el segmento corporativo. Gracias, ministro. Don Mario. Sí, gracias, presidente, y gracias a los senadores por la pregunta. Primero, respecto de por qué no incorporar todo el texto que está propuesto para la ley orgánica constitucional en la Constitución misma, creo que la explicación del ministro es bien clara. Hoy en día el texto de la Constitución en relación al Banco Central es un texto bastante breve, y gran parte de las características institucionales del Banco Central están definidas en la ley orgánica. Entonces, en la medida que se trasladara todo este texto hacia la Constitución, hay muchos temas que actualmente están en la ley orgánica que pasarían a formar parte de la Constitución, y la verdad es que sin un desarrollo apropiado sería bastante complejo, ¿no? Entonces, esa es básicamente la razón por la cual se combinan de esta manera los textos. Segundo, ¿cuán radical es este cambio? Me parece que hoy día es cierto, es un cambio importante en relación a una prohibición que es muy estricta que tenemos hoy día, que se extiende desde la compra, desde el financiamiento directo del fisco a la compra de bonos emitidos por el fisco en el mercado secundario. Pero yo diría que en el contexto de la banca central, hoy día, más bien esta limitación es más una excepción, que es vista como una rareza propia de Chile, el que haya esta limitación que se extiende a las transacciones en el mercado secundario. Entonces, yo diría que esto nos acerca a cómo operan otros bancos centrales. Creo que a nadie le llama en estos momentos, o sea, uno, en fin, recibe consultas, lee informes de inversionistas, de analistas. A nadie le llama mucho la atención que haya una reforma, o sea, que esta facultad se agregue al Banco Central de Chile, sobre todo dado la forma en que ha demostrado poder actuar con autonomía del gobierno, ¿no? Por supuesto, si se extendiera en otras direcciones, sí, probablemente sería un cambio más radical. Pero de esta manera es, por un lado, es un aumento importante de nuestras facultades respecto a lo que tenemos hoy día, pero por otro lado es un cambio que nos asimila bastante a otros bancos centrales que son autónomos, respetados, reconocidos en el mundo. Entonces, tiene esos dos elementos. Respecto de las preguntas del senador Montes, ¿cuál sería el impacto en el mercado? Acá quizás uno lo puede ver en tres niveles. En primer lugar, si es una facultad que está planteada para ejercerse en condiciones, en circunstancias excepcionales, en las cuales se vea comprometida o en riesgo la estabilidad financiera, o motivado por objetivos de estabilidad financiera, eso desde ya le quita riesgo a nuestro mercado, o sea, evita o da una señal de que en casos de mucha volatilidad hay un instrumento con el cual actuar. Entonces eso en general siempre respecto de los bancos centrales, los mercados siempre están considerando qué facultades tienen para actuar en qué circunstancias, ¿no? Entonces ese es un primer elemento. Segundo, en términos del efecto sobre las tasas de interés de largo plazo, este efecto hoy día, incluso frente a la posibilidad de que se agregue esta facultad, eso ha tenido un efecto en el sentido de reducir las tasas de interés de largo plazo, pero por supuesto esto tiene ciertos límites. O sea, mientras más grande fuera la intervención del Banco Central en el mercado de deuda pública,
por supuesto, el riesgo de que eso reflejara tuviera un efecto fiscal, podría ir contrapesando este efecto favorable que tiene el poder intervenir a la escala de lo que hoy día vemos o dentro de la escala que actúan otros bancos centrales, ¿no? Entonces, esto no debemos verlo como una especie de parámetro fijo, sino que es algo, sino que es un efecto que es positivo para las características de nuestro Banco Central y de nuestro mercado financiero. Esos dos elementos juntos agregan un tercer impacto que es bien importante en el mercado, que un tercer impacto de esta facultad y de ejercerla en caso necesario, que es el de anclar las expectativas de inflación, ¿no? Esto el contar con esta facultad le agrega credibilidad a la política, al Banco Central, le agrega credibilidad a las metas de inflación en circunstancias en las cuales, como la actual, estamos con una tasa de política monetaria en el mínimo técnico. Entonces, esta facultad le agrega credibilidad a la meta de inflación y hace entonces que la economía responda mejor a las decisiones de política monetaria, así como reducir los riesgos desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Entonces, hay esos tres elementos que forman parte del impacto que tiene el contar con esta facultad y eventualmente ejercerla como en respuesta a la pregunta que hacía el senador Monte. Luego, respecto de por qué no ampliar esta facultad en una dirección u otra. Bueno, tuvimos una extensa discusión en la reunión de abril sobre las razones por las cuales a nosotros nos parecía inconveniente el extender esta facultad al otorgamiento de créditos directos al fisco. Desde entonces ha pasado un buen tiempo, estamos hablando de 2 meses, en los cuales, tal como se señaló en aquel momento, el gobierno ha seguido emitiendo deuda soberana, no ha tenido dificultades, lo ha hecho a costos razonables y además acaba de haber un acuerdo en el cual participaron los mismos, ustedes mismos como integrantes de la Comisión de Hacienda, que señala un marco fiscal con sus alternativas de financiamiento y con seguridad no hay ninguno creo, de los actores que estuvieron ahí que viera que fuera difícil, imposible conseguir ese nivel de financiamiento, pese a que es un esfuerzo importante. Y creo que simplemente creo que en estos momentos en los cuales hay altos grados de incertidumbre, creo que extender esta facultad al financiamiento directo del fisco, aun cuando fueran estas circunstancias excepcionales, sí se vería como un cambio bastante más radical en la institucionalidad económica chilena. Ahora, el otro tema es por qué no extenderlo hacia la compra de bonos corporativos, que es uno de los temas de la columna de Patricio Arrau que citaba el senador Monte. A ver, hay una diferencia bien importante entre el mercado de bonos corporativos y de bonos soberanos. Yo señalaba hace un rato, y lo remarcaba el ministro, que las tasas de los bonos soberanos son el benchmark a partir del cual se determinan las tasas de otros instrumentos de renta fija. De hecho, por ejemplo, en el gráfico que yo presenté, que mostraba el comportamiento del mercado de bonos bancarios y de bonos corporativos, lo representamos en la forma de spreads, o sea, de diferencias respecto de las tasas de los bonos soberanos. Entonces, en primer lugar, las tasas de los bonos soberanos tienen un impacto mucho mayor sobre todo el mercado de renta fija. En segundo lugar, mientras en el caso de los bonos soberanos, estos son relativamente homogéneos, tienen precios conocidos, relativamente estándares en el mercado. En el caso de los bonos corporativos, por supuesto, estos dependen del riesgo de sus emisores y por lo tanto
hay un rango de spread que es muy amplio, ¿no? O sea, actualmente en el mercado de bonos corporativos chilenos, el spread sobre bonos soberanos va desde 20 hasta 1.200 puntos base. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si el Banco Central tuviera la facultad para adquirir directamente bonos corporativos del mercado, tendría que tener una capacidad de gestión del riesgo mucho mayor que la que necesita hoy día para estos instrumentos que son más estándares, como son nuestros propios bonos soberanos, o son los instrumentos en los que invertimos nuestras reservas internacionales. Más aún, al haber esa dispersión de spreads y de riesgo, entonces decisiones de compra de activos probablemente se verían más directamente ligadas a las características del emisor, que es lo que estamos tratando de evitar, porque lo que estamos tratando de hacer acá es que los objetivos, como lo mencionaba el ministro de Hacienda, sean de estabilidad financiera, de proveer liquidez, es decir, que no incidan sobre la valoración de distintos emisores de instrumentos de renta fija. Entonces, esa yo diría que es la razón para no incluir, es una razón para no incluir los bonos corporativos. Se requeriría un tipo de competencias en el Banco Central y un tipo de manejo del Banco Central muy diferente del que se hace actualmente con los instrumentos de renta fija en los cuales puede invertir. Por supuesto, hay países que tienen esta facultad, no son muchos, no son tantos los bancos centrales que pueden hacer este tipo de operaciones. En general son bancos centrales de los países más desarrollados, muchos de ellos que emiten divisas de carácter internacional, el dólar, en fin, el euro. Es mucho más limitado el número de bancos centrales que tienen esta facultad para comprar bonos corporativos, y en particular entre países emergentes esta es especialmente limitada. Una última observación, presidente, que a propósito de un comentario que también hacía el senador Lagos Weber, cuando se muestra se hace la comparación con los bancos centrales de otros países, hay muchos de estos bancos centrales que han tenido esta facultad para comprar bonos del tesoro en el mercado secundario durante muchos años. El punto es cuándo las han ejercido. Entonces, lo que aquí se refleja no es necesariamente que haya habido grandes cambios en el marco legal con el que actúan los bancos centrales, sino que se han dado circunstancias que han llevado a algunos de ellos a usar esta facultad. Entonces, yo citaba el caso de Brasil, porque ahí sí hay una reforma constitucional, pero hay muchos de estos otros casos que han tenido durante mucho tiempo esta facultad, a veces la han usado para ejercer política monetaria, pero en términos de programas de compras de bonos soberanos, son decisiones más recientes que tienen que ver con la actual coyuntura, con los actuales riesgos para la estabilidad financiera. Entonces no es que esté cambiando mucho el marco institucional de muchos bancos centrales, sino que más bien algunos están usando facultades que se crearon en algunos casos para ejercerse en circunstancias excepcionales o en modalidades que son distintas de las que se han usado en el pasado. Lo dejaría ahí, presidente. Gracias, ministro. ¿Usted quiere hacer una acotación? Sí, no, solo para complementar respecto a los bonos corporativos, por lo que decía el presidente del Banco Central, que es una facultad mucho más excepcional entre los bancos centrales, y en parte eso obedece que en aquellos países que está presente, los bancos, por razones de riesgo de crédito a los bonos corporativos a los cuales se refería el presidente del Banco Central, exigen algún tipo de resguardo fiscal, de garantía fiscal detrás, y ahí naturalmente ya se empieza a desvirtuar o poner en riesgo esta separación fisco-autonomía del Banco Central. Esa es una razón más para
para dejarlo fuera, y subrayar además lo que mencionó el presidente, que yo traté de esbozar también, dado el tamaño del mercado de bonos de tesorería, la verdad es que poder actuar ahí en el mercado secundario de forma excepcional y excepcionalísima, creemos que es suficiente, más que suficiente para estabilizar el mercado si así se requiriese. Y quiero finalizar, presidente, perdonar la insistencia, pero la verdad es que es bastante clave, hay que ser enfático en esto. Esta es una facultad, como decía el presidente del Banco Central, excepcional y excepcionalísima, que ojalá uno no la ocupara nunca. Es una suerte de seguro para una situación extrema, para un evento de cola, que insisto, ojalá uno no tenga que operarlo, apretar ese botón, pero hay que tener instrumental para ese evento de cola, y de ahí los resguardos celosos que el proyecto mandata. No es para un uso regular, esto no es para usarlo en el día a día, en caso alguno, menos aún para financiar directamente al fisco. Insisto, es para una situación excepcional y excepcionalísima, y eso va a ser calificado como tal a través de la decisión fundada, como podría ser de otra manera, del Consejo del Banco por 4 de sus 5 miembros. Creo que eso da garantías de que este instrumental se utilizaría únicamente en casos excepcionalismos que tengan que ver con riesgos para la estabilidad financiera, como aquí se ha presentado. Gracias, ministro. ¿Algún colega quiere hacer algún alcance o comentario o alguna otra consulta? Senador Coloma. Sí, una pequeña cosa. Es que yo comparto que es importante lo que plantea el ministro en cuanto a la excepcionalidad de la medida, ¿no? Así la entiendo yo. O sea, una cosa es que esté y otra es que haya como un concepto de que debería ser usada muy excepcionalmente, digamos. Entonces, respecto a la redacción misma, no sé si ustedes han visto en otros, porque hace una referencia respecto de cómo lo ejercen otros bancos centrales. ¿También se considera de alguna forma, la palabra se plantea de forma excepcional, como dice el texto, o hay más profundidad de qué significa la excepción para estos efectos? Porque ahí viene otro tema, que para efectos, ¿qué es lo que es excepción en la vida? Yo a esta altura creo que la excepción es la normalidad, y la normalidad es la excepción. Entonces, no está tan fácil el tema. No sé si uno podría, en la línea de lo que, si vamos en la línea de lo que está planteando el gobierno y lo que planteó el presidente del Banco Central, de darle ese carácter a esta reforma, porque puede que alguien diga, no, hagamos una reforma distinta. Yo por eso ahí por lo menos yo creo que este está bien acotado y creo que tiene una lógica. Entonces, la palabra excepcional también tiene alguna forma de frasearse, digamos, que le dé un carácter más específico respecto de en qué condiciones podría usarse o no. No sé si se me capta, porque para mí esto es clave, para mí esto es, a lo personal, puede que haya visiones distintas, es muy, muy relevante, y ojalá darle un entorno de lo especial que tiene que ser, porque el óptimo, no usar este mecanismo, el óptimo es que uno pueda por los otros mecanismos que ustedes tienen como banco, de ir funcionando, de ir cuidando la inflación, la estabilidad financiera. Esto ya se produce en una situación como que nada de lo anterior funciona, por así decirlo. No sé si soy gráfico, entonces habría que tratar de, a mi juicio, digamos, ver, no sé cómo se redacta, no sé si alguna experiencia comparada eso nos puede ayudar para ver cómo uno puede darle ese carácter tan especial, tan especial es que después de 30 años de autonomía o 30 y tantos años que está funcionando, es primera vez que se discute en esta naturaleza. Gracias, presidente. Esa era mi visión. Gracias, senador Coloma. Senador Monte. Presidente. No, mira, yo no, insisto que la cosa de indicaciones la vemos mañana, pero yo quiero hacer 2 reflexiones, una más del tipo respuesta y otra más política. O sea, está claro que frente a esta crisis que está viviendo el mundo tenemos nuevas realidades y van a requerir nuevas respuestas también. Estoy hablando de la escala más general, no solo en la escala nacional. O sea, yo el otro día oía un debate entre keynesianos que dicen maravilloso Keynes, pero ya la realidad no tiene nada que ver con nada que se le parezca a Keynes. Y que hay que ver cómo vamos a enfocar el mundo post-pandemia. Post-pandemia, de qué manera vamos a enfrentarlo. Un mundo que tiene distintas cosas, tiene un tremendo pasivo. O sea, va a haber un costo que alguna parte hay que ver cómo se va a tratar. O sea, una economía que pasó de tener una economía de muchos papeles, cada bien físico, cada capital se transformaba en muchos papeles financieros, etcétera. Ahora pasamos, además le agregamos un conjunto de deudas. ¿Cómo se va a tratar esa economía?
¿Con qué teoría? ¿Con qué análisis? Entiendo que esa es parte del debate que hoy día hay en algunos lados. Entonces, yo cuando veo esta discusión, yo la veo no solo pensando en cómo vamos a responder a lo que ocurrió en Chile hace 30 años, sino que fundamentalmente cómo vamos a responder a lo que viene por delante, tanto operar en el mercado primario como en el mercado secundario. O sea, ¿qué hipótesis podrían justificar una cosa o la otra? A mí, la verdad, si a mí me pregunta ahora el presidente si estoy dispuesto a votar en general, yo votaría a favor de las dos leyes, no tengo problema. Pero sí me gustaría tener mucho más claridad, sobre todo por las indicaciones en particular, mucho más claridad qué está en la cabeza del ministro y del presidente del Banco Central en términos del tipo de respuesta para adelante, que yo creo, como también alguien más decía, es lo que justifica mucho esto. Eso es la primera. Quisiera, no sé, ver quién a los dos se lo he preguntado ya, en otro momento. Yo no. La primera vez que hablé esto con el presidente del Banco Central, me dijo que los mercados secundarios tenían un impacto fundamentalmente en la liquidez. A mí me hizo mucho sentido, pero ahora me surgen preguntas que las voy a ver mañana a propósito de por qué solo comprar papeles del fisco y no bonos corporativos, que yo no me convence mucho los argumentos. Bueno, respecto a la cosa más política, yo quiero aprovechar que está el ministro de Hacienda, que es parte del comité político, para hacerle ver la situación en que nos encontramos los parlamentarios, los partidos de oposición, y el desconcierto que significa el discurso de hoy día, mediodía, del presidente de la República. O sea, el presidente que dice, voy a constituir una comisión fuera de la Constitución para controlar las cosas, para controlar las leyes, si son pertinentes o no son pertinentes. La verdad que es una cosa bien fuerte, bien fuerte. Y sabemos que eso tiene mucho más de una litis provocada por encuestas, por otras cosas, que por una situación real. También nos tiene bien complicado esto que el miembro en el Consejo de Codelco, de representantes de los trabajadores, no lo cursa, y no lo cursa a pesar de que hasta la Contraloría le ha dicho, mire, señor presidente, esto está listo, tiene que cursarlo y hace rato. También esto de ponerse a vender un edificio de televisión nacional en este momento, en medio de todo esto, sin haber generado ni siquiera los diálogos al interior del directorio del canal, ¿no? O sea, una cosa que bien sorprendente. Y ahora estos retrasos, a lo mejor lo hicieron hoy día en la promulgación de esta ley de servicios básicos. O sea, hay la confianza, y yo sé que la confianza no es un bien muy común hoy día, pero por lo menos la capacidad de conversar tiene mucho que ver con la transparencia de los procesos políticos y los procesos económicos, y las cosas están una ligada a otra. Yo al menos no quiero que me responda si no quiere, simplemente hacerle ver al ministro de Hacienda que estas son cuestiones delicadas, muy delicadas, no son solamente reacciones momentáneas, y en este momento están sacando declaraciones todos los partidos, Claro, yo creo que puede ser también una trampa, yo tengo claro, sí conozco a los jugadores, pero creo que sería bastante bueno tener presente la implicancia que esto tiene para todas las discusiones, para todas las decisiones. Perdone que le aproveche esta ocasión para hacerle ver esto al ministro, al miembro del comité político. Gracias, senador. Senador Lago. Sí, gracias, presidente. Claro, Senador Monte abre una gran avenida por la cual podríamos comenzar a caminar en la Comisión de Hacienda en este minuto, porque me dan ganas de acompañarlo en ese camino, eso es lo que pasa. Y tal vez podríamos hacer una comisión paralela para que vea cómo se designan algunas autoridades y lo no caiga en la tentación. No, es que ocurre, o Juan Antonio, para que quede tal vez más fraternal, creo que hay decisiones que cuesta digerir. Para mí puede no gustarme, lo que no me explico cuál es el sentido que está detrás. Y nuevamente caímos en otra cosa, que es la política más interna, de bando, de oficialismo versus derecha, los problemas internos de cada coalición, y eso termina enturbiando lo que tenemos que hacer nosotros en una crisis. Se estaba hablando de la crisis extraordinaria, excepcional, facultades nuevas para el Banco Central, como nunca antes vista, y entonces empieza eso a teñir, o se empieza, si usted quiere, en el ambiente queda una cierta toxicidad que no va a ayudar al debate. Dicho eso, y tomando lo que decía el senador Monte, lo primero que dijo, el primer punto, que yo tiendo de acuerdo que esta circunstancia extraordinaria y que ya no es lo mismo que hace 30 años, pero por lo mismo, y no es una discusión, Carlos, sino no es llevar a la contra, sino que, ojo, que precisamente cuando veo lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, y en particular en los últimos 10 o 8, con mayor razón me pongo a veces más cauto respecto a qué es lo que hay que hacer con el Banco Central.
O sea, entendiendo que hay circunstancias extraordinarias que no son las mismas que hace 30 años, cuando veo la inercia que estamos arrastrando en la política desde hace 8 o 10 años, con mayor razón tal vez tengo que preocuparme muchísimo de ver cómo desarmo lo que se hizo hace 30 años para una realidad, para tratar de ayornar a la necesidad de hoy día, pero teniendo en consideración que la fuerza y la inercia que hay en ciertos lugares, en ciertas ideas, a mí me hace actuar con mucha prudencia. O sea, yo veo las demandas de muchos sectores políticos, pero en particular de los nuestros ese, que creo que son complejas de llevarlas a cabo. Entonces, con mayor razón requieren un marco institucional bien firme y bien claro y bien delimitado en eso. ¿Ah? O sea, yo te acompaño a ti en que hay nuevas circunstancias, pero también tengo que hacerme cargo de en dónde, en el sustrato, en el contexto en el cual voy a empezar a hacer modificaciones. Y ahí yo siento que hay cosas que todavía no tenemos ni siquiera diagnóstico entre nosotros, ¿ah? De cómo abordarlas. Por eso que creo que en esto hay que ser tremendamente cauto. Ahí me sale mi lado conservador, que tengo un chiquitito, pero tengo por ahí un lado conservador. Esa es materia. Ya. Gracias. Nunca fui joven, parece yo. Ya. Eso. Muy bien. Cada cual reconoce su realidad nomás. Bien, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Yo le sugiero lo siguiente a la comisión, por lo que nos planteó el senador García, si podemos, bueno, evidentemente votar la idea de legislar, estamos obligados a votar la idea de legislar y también discutirla inmediatamente en particular. Entonces lo que podemos hacer es en la sesión de mañana, temprano, partimos votando la idea de legislar y vemos inmediatamente la discusión en particular y las indicaciones que se han presentado. A los efectos que estemos todos, tenemos de 10 a 12, después hay sesión, así es que si los comités toman el acuerdo que pase la Comisión de Constitución, podría pasar en la misma tarde, de manera que si hay voluntad política o si hay voluntad de entendimiento, el día miércoles se podría estar votando una reforma de este tipo, si es que la Comisión de Constitución también hace un debate expedito. Creo que hay conciencia de todos nosotros de que si vamos a legislar en esta materia hay que hacerlo con sentido de oportunidad también. Porque hay una modificación de excepción. Si no hay algún otro comentario, entonces damos por cerrada la sesión y mañana seguimos a las 10 de la mañana. Habiéndose cumplido el objetivo, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos, a don Juan Pablo, al ministro de Hacienda, a don Mario Marcel, a los colegas, Soledad y don Eduardo, muchas gracias como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Sí.